Se viene, Seguimos, se viene el broche. broche de oro. Tenemos a Wilson Roberto Rico Camargo, que es TD Tech Director en Data y AI en Globant. Tiene una amplia experiencia en liderar estrategias de datos y analítica. Con más de 50 proyectos en Data y Analytics, viene generando un impacto directo en los resultados en las distintas industrias y mostrando el valor de los datos y la analítica. Tenemos también, Wilson no se salva del dato Me curioso, encanta. porque tenemos algo de cada uno de nuestros speakers, como habrán visto, un dato curioso, alguna cosita relevante y divertida de la vida de los speakers que han compartido con nosotros esta jornada increíble. En el caso de Wilson, tiene como hobby todo lo que tenga que ver con construir un smart home, o sea, todo lo vinculado a la domótica, y cada vez se interesa más en actividades deportivas como CrossFit y running, así que tremendo deportista. Locazo. Wilson a full, corriendo y haciendo deporte. Así que bueno, ¿de qué nos va a hablar Wilson hoy? Quédense ahí porque hoy Wilson nos va a estar hablando del desarrollando una estrategia de datos transformadora de los datos a la acción. Así que se quedan ahí quietitos, ya viene Wilson y a la vuelta con Julia acá le damos un cierre hermoso a este gran evento desde Montevideo, Uruguay, que estamos transmitiendo. Vayan poniendo en los comentarios qué les parece y en un ratito ya llega Wilson y nos volvemos a encontrar. No se muevan de ahí, quédense, sigan compartiendo en el chat. Ya son las 18 horas en Montevideo y estamos transmitiendo en vivo. Acá abrimos un poquito las persianas porque al principio venía mucho sol, así que ahora levantamos las cortinas y se puede ver un poquito de la ciudad. Así que ahí los esperamos para la última charla y el cierre. No se muevan de ahí. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Muy contento de poder participar hoy en esta sesión, que ha sido, por lo que veo, una jornada muy amplia de conocimiento y de compartir experiencia por parte de distintas personas que están colaborando en este proceso que queremos transmitir con ustedes en cuanto a lo que es data e inteligencia artificial. Listo. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Si se dan cuenta, en todo lo que hemos tenido de jornada, lo que se ha venido presentando es cómo aprovechar los datos y cómo a través de esos datos podemos empezar a aplicarlos con inteligencia artificial para mejorar ya sean procesos o aplicarlos dentro de iniciativas o negocios que queramos establecer. Pero es también importante ver cómo podemos, a través de los datos, establecer una estrategia real que nos permita empezar a desarrollar nuevas iniciativas y entender mejor a la organización en la que estamos. Para eso, hemos preparado lo siguiente. Tenemos hoy como agenda uno que es la introducción a lo que es estrategia de datos, entender un poco más lo que se entiende por esa estrategia, entender cómo podemos evaluar a una organización y entender cómo podemos ver los distintos niveles que nos permiten ver cómo la organización tiene que avanzar para lograr esa estrategia, ver la parte de lo que es definir y desplegar una estrategia de datos dentro de una organización, lo importante que es la cultura de los datos, y vamos a repasar algunos estudios o casos de éxito que hemos visto de equipos o empresas que han aplicado con buenos resultados todo lo que tiene que ver con estrategia de datos. Bien, para esto un objetivo general es ver que todo lo que nos está rodeando hoy en día se está volviendo fundamental a nivel de datos, y esto nos está permitiendo generar o desarrollar nuevas fuentes de informar o generar iniciativas dentro de una organización. Para eso es importante sacar el mejor provecho a los datos, y por lo tanto hay que buscar una manera que nos brinde la mejor alternativa en cómo estandarizarlos y generar la calidad suficiente para que nos aporte de esa misma manera en la toma de decisiones. Entendiendo ese objetivo general, vamos a ver lo que es una estrategia de datos. Cuando hablamos de una estrategia de datos, tenemos que primero entender que hay distintas situaciones dentro de una organización cuando estamos viendo datos y queremos analizarlos.
Lo más común, o los que traté de presentar hoy, es con lo que se enfrentan las áreas de negocio o los distintos usuarios con los datos. Hay poca confianza en la información, hay integración de múltiples fuentes donde los usuarios tienen que empezar a interactuar con sistemas ERP, con sistemas de CRM, todo lo que tenga que ver con sistemas core. Pero entonces eso empieza a ser difuso y tratar de entender a quién realmente le tienen que entender los datos y quién tiene la fuente confiable. Hay equipos que también dentro de las áreas empiezan a tener una cierta dedicación a procesar la información. Eso significa que ya no están dedicados a lo que tienen como función, que es estar analizando los datos y generando tomas de decisiones, sino tienen que estar más dedicándole tiempo al procesamiento de los datos para después de eso ver qué pueden hacer. Y ahí están perdiendo un tiempo valioso. Lo otro que se encuentra es la fragmentación de los datos. Encontramos que muchas veces la información puede estar resuelta o ya con una mejor calidad en algunas áreas porque han hecho lo que mencionaba anteriormente de tener equipos que se dedicaron tiempo a eso. Y hay otros que pueden creer que tienen la información que realmente les aporta, pero que realmente no es del resto del conocimiento dentro de la organización. Entonces eso empieza a generar silos que no permiten realmente aprovechar los datos de la mejor manera. Lo otro es que eso también ayuda a generar temas de incumplimiento o privacidad de la información, porque si a veces lo que pasa es que los usuarios empiezan a procesar esta información y realmente no tienen cómo acceder a ella o las almacenan ya sea en pendrives, en planillas Excel, que básicamente no están custodiadas de mejor manera para validar y garantizar la confidencialidad de esa información. Y por último, está el tema de capacidades de análisis y tomas de decisiones. Si todo lo anterior ha sido un problema con los que ustedes se ven reflejados hoy en día y con lo que hemos visto a través de las experiencias que hemos tenido con distintos clientes, llegar a hacer capacidades de análisis y toma de decisiones efectivas en una organización a veces es más difícil dado que no tienen las competencias para hacerlo o el tiempo necesario para lograr ese resultado. Por lo tanto, es que la estrategia de datos busca abordar esto de la mejor manera, tratando de mitigar estos incidentes o los problemas que se presentan en el día a día de una organización. Pero, ¿cómo logramos que esa estrategia sea eficiente? ¿Cómo logramos que logremos solventar esos problemas a los que nos enfrentamos en un día a día? Para eso, nosotros tenemos que trazar un camino que nos permita ubicarnos en entender cuál es la necesidad o la estrategia de negocio que tenemos hoy en día en la organización y a partir de eso empezar a ver qué es lo que requerimos en cuanto a equipo, entendiendo cuáles son los roles y responsabilidades necesarios para aportar en esa estrategia, qué tecnología va a acompañar el proceso que necesitamos hoy en día, entendiendo que es herramientas, por ejemplo, para el análisis, herramientas para procesar la calidad, herramientas para centralizar la información. Y eso también nos lleva a lo que es el cómo gobernar los datos, cómo logramos que la información que estamos generando o la que queremos que sea centro de información para entendimiento y base de conocimiento de una organización, nos brinde todo lo que necesitamos. Y eso se hace a través del gobierno, que nos va a dar ciertas capacidades de gestionar la información de mejor manera. A lo último, esto nos lleva a que también contemos con equipos de gestión del cambio para que todo lo que estemos desarrollando nos dé los resultados que esperamos y entreguemos de mejor manera el conocimiento que estamos generando para la compañía a través de la data. Eso nos va a permitir seguir en un camino que es la democratización del dato. Es algo que buscamos nosotros. En vez de tratar de que seamos silos de información, buscamos que la data sea de mejor acceso a los usuarios para que puedan aprovecharla y acceder a ella y desarrollar, como veíamos antes, procesos o casos de uso como los que brinda la inteligencia artificial o algún otro caso que veamos que es efectivo para la organización. Esto nos permite llegar a lo que es lo que se conoce como data driven, una organización data driven, aquella que todo su equipo logra analizar y aprovechar al máximo los datos y entregar los mejores resultados a la organización a través de análisis que logran hacer, mejores tomas de decisiones, porque ya han recorrido un camino que les permite tener confianza en la información y lograr mejores resultados con ella.
Una vez hemos visto el camino, tenemos que empezar a fomentar y desarrollar esos pilares que nos permiten robustecer esa estrategia de datos. Para nosotros, entonces, uno de los grandes pilares es el gobierno del dato. El gobierno de datos no es solamente el darle una forma de gestionar la información, sino establecer ciertos valores que nos permitan, a través de políticas y procesos, lograr que la data fluya de mejor manera dentro de la organización, se entienda de mejor manera, todos la interpreten como debe ser y como realmente la interpreta cada una de las áreas para lograr resultados. Uno de los ejemplos que siempre coloco cuando hablo con equipos, básicamente es lo que comúnmente pasa cuando queremos generar un reporte de ventas. El área comercial genera un reporte de ventas y presenta un informe con ese valor, pero después viene el área financiera y presenta el mismo reporte de ventas, pero hay diferencia entre los datos que se están presentando. Eso es porque precisamente cada equipo está viendo solamente la información que le conviene o como la quiere interpretar. El gobierno lo que hace es ser un puente entre esas partes para que haya ciertos responsables que hagan la definición de esos datos y a través de ellos tengamos en la organización un sentido común de qué se entiende por ese dato. En este caso, en el de ventas, se define un responsable y a partir de eso se define qué se entiende por la venta y así se comunica para que todos la puedan ayudar a usar y explotar de la misma manera. Eso nos lleva al siguiente pilar, que es el tema de calidad de datos. El tema de calidad de datos nos lleva a lo que es garantizar con reglas y procesos todo lo que queremos definir a nivel de gobierno, de cómo tratar los datos. Y a través de eso nosotros lo que hacemos es definir ciertos parámetros que nos permitan garantizar que la data que estamos llevando sea confiable, cumpla ciertas condiciones y a partir de eso entregue unos parámetros que a los usuarios finales les den confianza para poder aprovecharlos de mejor manera. Una vez hemos estado trabajando con el gobierno, garantizando una calidad del dato, necesitamos empezar a definir una arquitectura que nos permita a todos llegar a un mismo punto a aprovechar esa información que estamos ya dándole la calidad necesaria y el gobierno necesario. Entonces, acá es donde empezamos a construir y diseñar en conjunto todo lo que es una arquitectura que va a brindar la centralización de la información, aprovechar e interpretar bien de dónde vamos a tomar la información, cómo la vamos a tratar, cómo la vamos a consumir, para que tenga un flujo correcto y una trazabilidad dentro de este proceso. La cultura de los datos es empezar a que todos los equipos que participan en una organización empiecen a aprovechar esos datos porque ya no tienen que preocuparse tanto por preparar los datos, sino al contrario, como ya los entienden y ya tienen confianza en la información que tienen, empezar a aprovecharlos a través de insight, a través de casos de uso como los que vemos con inteligencia artificial, o generar tomas de decisiones mucho más eficientes, empezar a dedicarle mucho más tiempo a ese ejercicio. Y también desarrollar otras capacidades, porque si yo tengo ya un poco más de tiempo en lugar de procesar datos y se lo dedico más a desarrollar capacidades analíticas, mis equipos también van a aprender mucho más de explotación de información y de mejores procesos dentro de la organización. Y por último, uno de los pilares es estar dentro de la estrategia de datos con lo que es la innovación. Todo lo que cubre la innovación y adaptación a lo que va requiriendo tanto el negocio como el mercado. El negocio puede tener ya una estrategia de cómo quiere desarrollar sus productos y servicios, pero está en constante cambio debido a lo que va recibiendo del mercado externo y a partir de eso tiene que estarse preparando. Entonces, por lo tanto, todo lo que hemos definido en los pilares tiene que garantizar que es flexible dentro de este proceso. Bien, una vez tenemos los pilares y hemos entendido qué problemas puede ayudarnos a resolver, también tenemos que partir de un punto que es evaluando cómo estamos hoy en día. ¿Y esto cómo lo hacemos? Existen distintas herramientas, ahorita vamos a ver algunas que hay, pero principalmente lo que buscamos en una organización es evaluar cómo están en ciertas capacidades a nivel de cada una de las áreas,
para lograr llegar a un consenso en qué situación están hoy en día. Eso nos permite entender cómo están aprovechando los datos, si están midiendo de alguna manera la calidad de la información, con qué capacidades o skills tienen o cuentan, por ejemplo, si tienen analistas de datos, si tienen ingenieros de datos, data scientists, ¿sí? Que aprovechen esa información y cómo la están solventando, cómo están en cuanto a tecnología, cómo logran ser o gestionar el liderazgo de los datos, cómo está la parte de cultura, y ahí ver si ya tienen o no una estrategia implementada sobre los datos como tal, si hay una manera o metodología con la que estén trabajando, y si hay algún tema relacionado a la integración, cómo logran la integración tanto de la data como de todo el gobierno que se está realizando. Y eso finalmente lo clasificamos en ciertos niveles, desde el cual, solamente como ejemplo, el que estamos acá colocando, que es uno que usamos acá en Global para evaluar el nivel de madurez de una organización, nos entrega, por ejemplo, el nivel reporting, que es cuando una organización básicamente está siendo más enfocada en preparar datos para generar reportes, pero no logra avanzar en mejores tomas de decisiones por dedicarle esfuerzo a eso. Otra segunda parte es los equipos que están más enfocados en la parte de analyzing. Los equipos de analyzing es cuando ya básicamente ya han logrado solventar un poco la reportería y se están enfocando más a generar insight que les permita entender y tomar mejores decisiones con los datos. Ya tienen un poco más organizado los procesos que tienen hoy en día. Tienen algunos que van saliendo a través de lo que van generando, pero digamos que logran ir avanzando. Un equipo optimizing es cuando básicamente ya han implementado ciertos procesos como un programa de gobierno, una arquitectura robusta que les permita centralizar la información, y los equipos están trabajando alrededor para garantizar esos resultados. Luego siguen los que están en proceso de empoderamiento, que son aquellos que ya definitivamente tienen roles claros, están tomando el control de lo que gestionan. Ejemplo, como lo veíamos anteriormente, los equipos del área comercial ya son dueños de todo el proceso comercial, de las ventas, saben y pueden ayudar a los otros usuarios que requieran esa información a interpretar bien los datos y ayudan a customizar y ampliar el modelo como sea necesario. En innovación es cuando definitivamente ya tenemos un equipo, una organización que se basa finalmente en ser una organización data-driven, toda su cultura para toma de decisiones, para avanzar, está enfocada en eso, y están visualizando y potenciando la toma de decisiones y potenciando nuevas formas de negocio o de servicios a través de los datos. Como por ejemplo empezar a ver los datos cuando ya los tengo muy robustos, empezarlos a monetizar. ¿Cómo logro yo sacar provecho de esos datos y de alguna manera generar un nuevo servicio como tal? Eso lo vamos a ver más adelante cómo lo han logrado algunas organizaciones. Esto, finalmente, yo les mostré un ejemplo de lo que es una herramienta de evaluación de madurez, pero en el mercado hay distintas y pueden adaptarse a las que ustedes mejor consideren que pueden aplicar para lo que ustedes están buscando. Una de ellas es, por ejemplo, el Data Management Maturity. Es una de las herramientas que se utiliza para también ver exactamente cómo está la información, el nivel de madurez, cómo están a nivel de gobierno de datos, a nivel de calidad, cómo están a nivel de arquitectura. Es una de las que también nosotros usamos y conocemos. Entrega unos resultados, te entrega principalmente un diagnóstico de cómo entiende que están y le da una puntuación a cada una de las capacidades para que uno, a partir de eso, también vea qué hacer para mitigar o trabajar alguno de los hallazgos que salga de ese informe. También tenemos el CMMI, que es uno de los que también está muy enfocado también a lo que es más la gestión del dato, ¿sí? Más que evaluar capacidades de cómo está el gobierno, y eso es cómo se están gestionando la información, cómo se accede a los datos, y también entrega ciertos parámetros que te van a permitir, a partir de eso, tener una situación actual y proyectarte a cómo avanzar. Y hay otros también como el que ofrece el DAMA, que el DAMA es una de las organizaciones a nivel global que permite o tiene ciertos estándares de cómo debería ser la gestión del dato y cómo gobernarlos, y tiene ciertas capacidades ya definidas con dimensiones para
que uno las pueda interpretar. Cuando hablo de capacidades, pueden ser capacidades desde el gobierno, todo lo que es linaje de datos, calidad del dato, maestros de datos, privacidad y seguridad de información y otras capacidades. Entonces, eso te entrega un poco más de información, mucho más detallada, y también te va a servir como un punto de partida. Y también no quiere decir que si no pueden con esas o no tienen acceso, se pueden trabajar con ciertas planillas o hacer encuestas que ustedes consideren que son oportunas para evaluar y conseguir los resultados que están buscando. ¿Sí? Lo más importante que quiero destacar cuando hablamos de una herramienta de evaluación de madurez es que nos ayude a tener un punto de partida, saber cómo estamos y en dónde estamos para a partir de eso proyectarnos en la estrategia que queremos desarrollar en una organización. ¿Bien? Disculpen, estaba viendo el chat, ahora sí. Hay una que de pronto yo ya me pasé como varios slides, pero la voy a tratar de contestar. ¿Cómo se puede garantizar la calidad de datos en entorno no estructurado y que manejan en tiempo real? Hoy en día existen herramientas de calidad del dato que también tienen incorporada esta inteligencia artificial y pueden aprender sobre la información que están recibiendo. Se pueden establecer para que pueda esas herramientas de calidad conectarse a la ingesta que se está recibiendo en tiempo real y automáticamente tener unas ciertas reglas definidas para que tome los datos, los valide y si no cumple, genere ciertas alertas para que nosotros ya podamos tomar decisiones si dejamos pasar ese dato o no, o reaccionar para aplicar alguna otra condición que sea necesaria. Eso hoy se puede aplicar a través tanto, no solamente en procesos batch, sino también en temas de tiempo real. Bien. Entonces, hemos hecho la evaluación de madurez, ya tenemos herramientas que nos permiten establecer un punto de partida. Ahora, tenemos que establecer objetivos para que nuestra estrategia empiece a tener forma. ¿Y eso cómo lo logramos? Nosotros podemos aplicar una estrategia de datos no solamente desde la estrategia de negocio, que es nuestra gran base y con la que tenemos que entender y alinearlo como la estrategia de datos como uno de los pilares que va a potenciar la estrategia de negocio, sino que también pueden hacer de distintos equipos o necesidades que tenga la organización. Por ejemplo, puede ser para mejorar la toma de decisiones, que alguna organización quiera potenciar eso, se da cuenta que la información no le llega de manera oportuna y, por ejemplo, cuando quiere evaluar cómo va su comportamiento de ventas, el reporte le está llegando 2 días después y ya básicamente esa información no le permitió reaccionar. Por ejemplo, cuando tenemos el Black Friday, ¿sí? Es un día súper importante donde el retail necesita información en tiempo real para tomar decisiones, hacer promociones, campañas que le permitan reaccionar a la demanda que tienen los usuarios. Entonces, eso se puede hacer. La estrategia de datos puede ayudar a potenciar de mejor manera ese proceso. Mejorar la calidad de los productos y los servicios. Si nosotros entendemos muy bien los productos que tenemos y los servicios, podemos empezar a crear una estrategia que empiece a ayudarnos a medir si esos productos están teniendo la eficacia que buscamos con nuestros consumidores o con los servicios que estamos generando. Y a partir de eso, ver nuevas oportunidades de mejora sobre esa información. Pero para lograr eso, tenemos que tener datos que nos permitan entender cómo están viendo esos productos y servicios. Otra forma es personalización de experiencias. Hoy en día lo estamos viviendo en muchas aplicaciones, en páginas donde se busca la personalización de experiencias hacia los clientes, hacia los consumidores, pero para lograr eso tenemos que conocer al cliente, tenemos que conocer lo que estamos ofreciendo y eso se hace a través de lograr una estrategia de datos que me permita capturar esa información, analizarla de la mejor manera y poder entregar los resultados correspondientes. También tenemos oportunidades o competencias de mercado. Nosotros no podemos creer que porque tenemos o somos una organización que hoy en día está dando resultados, va a ser así el resto de la vida. Tenemos que estarnos siempre innovando y por lo tanto es bueno estar viendo qué es lo que está moviendo el mercado. Entonces podemos empezar a crear estrategias que me ayuden a evaluar constantemente las tendencias que hay y eso cómo impacta en lo que yo estoy ofreciendo como producto y servicio. Lo otro que tiene que ver es la innovación y eso cubre casi lo que mencionábamos anteriormente.
el tratar de estar innovando, el ver que, por ejemplo, los datos que yo ya he ido generando, de alguna manera, me van a servir para el día de mañana ofrecer nuevos productos o de alguna manera monetizarlos para garantizar una nueva fuente de acceso de ingresos dentro de la compañía. ¿Sí? Eh, Listo. Ahora, ¿qué es lo que sucede dentro de esto? Este es un ejemplo de lo que se puede colocar como estrategia de datos, pero también no quiere decir que esto solamente aplique o que solamente o las gerencias puedan tomar decisiones, sino como las que uno acostumbra a ver, que es el CEO, equipos de tecnología o áreas de BI. Esto prácticamente es algo que lo puede hacer cualquier equipo dentro de una organización que sienta que hay una necesidad de organizar la casa, por llamarlo así, y generar una estrategia que ayude a ordenar lo que mencionamos. Bien, entonces esto no es algo exclusivo como tal. Bien, una vez tenemos definidos los objetivos, es importante también establecer lo que veíamos anteriormente, el gobierno de datos. El gobierno de datos es un veedor que nos va a ayudar a organizar y a velar de que todo lo que estamos estableciendo a nivel de los datos logre ese resultado. Ese resultado es a través de procesos que nos permitan, por ejemplo, garantizar que los datos van a llegar de la mejor manera a la arquitectura que hemos definido. También nos va a permitir, a través de políticas, establecer qué se entienden por ciertos datos o cómo garantizamos la confianza en los datos o la calidad de esos datos a través de esas políticas, que sean después común entenderlas como tal. Lo otro que es necesario para que el gobierno opere es establecer una estructura. Y cuando hablamos de una estructura es darle una cara visible para que todos dentro de la organización puedan interactuar con este equipo o esta estructura como tal. Puede ser, lo hemos visto, desde una oficina de gobierno de datos que ya tiene cuenta con CDO y equipo a cargo de la gestión de la información, o puede ser, a veces son comités que se establecen temas para temas muy puntuales dentro de la organización, o mesas de trabajo para desarrollar o apoyar algún proyecto. Lo más importante de esto es tener roles y responsabilidades claras. ¿Qué van a hacer los dueños de la información? ¿Qué van a hacer los que administran los datos? ¿Qué van a hacer las personas que custodian los datos para garantizar así que esas personas están lo suficientemente involucradas para tener una información más consistente y entender los datos de la mejor manera? Y por último, todo lo que es la gestión y monitoreo, porque si yo estoy estableciendo un gobierno de datos, estoy dando una cara visible, estoy estableciendo un proceso para garantizar que tengo datos que tienen una mejor trazabilidad, una mejor calidad, cómo se están consumiendo, si se están usando, necesito medir los resultados que estoy obteniendo a través del gobierno e ir afinando los resultados. Entonces, eso es como los principales indicadores que tienen que tener en cuenta al momento de avanzar. Bien. Eh, Antes de eso, esta estrategia data driven se puede integrar a Safe para los distintos equipos de una empresa. Correcto. A través de Safe se puede utilizar, por ejemplo, en DataOps. Es una muy buena opción para aplicarlo, donde voy entregando resultados de datos y puedo incorporarlo a través de la metodología con Safe para que tenga una consistencia dentro del proceso que estoy haciendo. Es factible y hoy en día con organizaciones que trabajan bajo Safe se puede hacer. Como empresa de servicios de tecnología como Global, ¿gobierna o pueden gobernar sus datos? Sí, efectivamente nosotros como una empresa que hoy en día trabajamos con datos y ofrecemos servicios, también contamos con lineamientos de cómo tratar la información. Estamos tratando siempre de que todos nuestros aplicativos y todo puedan visualizar la información de la misma manera y contamos con equipos que ya entregan la visualización de los datos de una manera más centralizada, tratando de mitigar la redundancia de datos. Bien, un poco para seguir avanzando, hemos establecido el gobierno, estamos estableciendo los objetivos, pero también hemos hablado de la arquitectura. La arquitectura es parte fundamental
para apoyar cualquier estrategia. Para mí siempre ha sido como el resultado final de lo que yo defina. Si yo estoy estableciendo una estrategia de datos, donde le estoy estableciendo los objetivos, estoy estableciendo su gobierno, la arquitectura finalmente es como el resultado que va a soportar esa estrategia de datos. Acá es un ejemplo de un framework de referencia de arquitectura, que es cómo puedo ir desarrollando capacidades para tener una arquitectura consistente que me dé soporte a esa estrategia. Podemos partir desde sistemas fuentes y hacer todo el linaje que me permita hacer la integración, ya sea batch o streaming, llevarlos a repositorios como Data Lake o Data Warehouse o Lakehouse, como hay actualmente, ver la forma de almacenar esa información, de cómo la voy a procesar, cómo le voy a dar un tratamiento a los datos y finalmente cómo los voy a consumir, finalmente. Cómo los usuarios pueden acceder a ella o cómo yo entrego esos datos hacia otros aplicativos que lo puedan requerir. Todo esto va a estar cubierto por una capa de seguridad o infraestructura que garantice el monitoreo adecuado de los componentes que establezcamos y también todo lo que tiene que ver con todo el tema de la gestión de datos. Cómo yo, a través de la gestión de datos, garantizo la calidad, garantizo todo lo que tiene que ver con su linaje, su trazabilidad y como tal. Bien. Hemos visto también que dentro de esta arquitectura tiene que haber modelos de datos, algo que ayude a garantizar que, por ejemplo, tengo un dominio que puede cubrir todo lo que es el modelo de ventas, colocándolo de ejemplo, un dominio que me permita, por ejemplo, interpretar al cliente, a los proveedores, a los productos, y así yo voy garantizando que tengo eso centralizado y que se puede comunicar entre sí para entregar resultados a como yo lo espero, evitando así los hilos, no que yo haga un desarrollo de un caso de uso, por ejemplo, como lo que es un reporte de ventas que tiene un modelo específico de ventas con información de clientes y que aparte desarrolle otro reporte relacionado a logística y tiene información de clientes, pero también es otro silo de información. No, acá lo que la idea es aprovechar, dejar centralizado como un acuerdo lo que se entiende por cliente y que cada caso de uso que requiere esa información la acceda de la misma manera. ¿Bien? Lo otro, y para cerrar esta parte de la seguridad, de la arquitectura, es lograr que tenga temas de privacidad, entendiendo que manejamos información sensible. Acá entra todo lo que es temas de cumplimiento normativo que tengan ya sea por país o también pueden aplicarlo también con temas que se generan por los procesos de áreas de auditoría. Y contar que también esto tiene que ser escalable en el tiempo porque vamos a generar volúmenes de información que nos van a permitir ir viendo nuevas opciones de insight dentro de la organización. Un ejemplo claro es que estas arquitecturas pueden implementarse en cualquiera de los cloud, tanto servicios on-premise como cloud. Acá están las principales. Trabajamos con Amazon, GCP, Azure. Hay otras, pero principalmente estamos colocando las principales del mercado. Y obviamente herramientas de visualización y para procesamiento de modelos estadísticos y predictivos, Python, R, existen otras herramientas, Tableau para visualización y lo que nos ofrecen los proveedores de cloud en cuanto a visualización de datos. Bien. Cuando ya hemos definido qué queremos como objetivo, hemos establecido finalmente como parte de esa estrategia un gobierno y de ahí hemos trabajado en una arquitectura, estamos trabajando lo que es esta etapa inicial que es la definición y diseño de cómo empezar a desarrollar esa estrategia. Entonces acá son como un ejemplo de etapas que tenemos que considerar. Hemos trabajado los objetivos, vamos definiendo el modelo de gobierno, vamos haciendo lo que es plataforma de datos y vamos creando iniciativas que queramos desarrollar dentro de nuestra estrategia. Lo que veíamos, queremos mejorar la calidad o queremos empezar a analizar nuestros productos y servicios para tratar de hacer innovación sobre ellos. Y a partir de eso generamos un roadmap para poder trabajar esa estrategia y desplegarla. ¿Eso cómo lo logramos? Finalmente, la idea que siempre hemos propuesto es trabajar y lo que trabajamos con nuestros clientes es hacer un piloto de todo el roadmap que nos garantice ver los resultados, desplegando la arquitectura, viendo la eficacia del gobierno a través de las mesas
y también desarrollando un caso para ver y ayudar a que la cultura de cómo hacer las cosas y cómo hacer que funcione se haga dentro de una organización. Eso nos va a permitir ver y evolucionar en cuanto a lo que hemos definido, ajustar lo que veamos que hay que mejorar dado lo que hemos identificado como estrategia, y de eso medirlo, ajustar y ahí sí desplegar. El despliegue ya va a ser empezar a desarrollar las políticas, empezar a desarrollar productos de datos para que toda la organización empiece a consumirlos. Existe dentro de esa opción que hayan catálogos como un marketplace de datos donde los usuarios puedan acceder a ellos. Empezar a desarrollar conocimiento, porque a medida que vamos generando modelos de datos, la idea es que esos modelos de datos, ese conocimiento lo podamos compartir con los equipos para que esos equipos lo aprovechen y puedan llegar a ellos. Y no terminen solicitando un requerimiento con la misma opción. Empezar a medir los resultados y empezar a evaluarnos de nuevo. Cuando yo ya veo que está empezando a andar la máquina de la estrategia de datos, no puedo creer que esos resultados solamente llegan hasta lo que yo he logrado hacer. Tengo que empezar a medir, ajustar y también evaluar. Volver a lanzar un proceso de evaluación de madurez me va a servir si lo que he aplicado como estrategia está funcionando, me está dando los resultados y en qué nivel estoy ahora. ¿Bien? Eso es lo que sería ya la parte de implementación. Ya para ir cerrando lo que es la estrategia de datos, aquí tenemos puntos claves a considerar. Uno, cuando las estrategias no es solamente de empresas enterprise, esto es algo que básicamente sirve en cualquier organización, pero también necesita considerar un buen compromiso de los equipos de la alta gerencia para lograr esos resultados, de que haya el suficiente push para motivar la estrategia. Tener los objetivos claros. Ahí vimos algunos objetivos. Pueden haber objetivos puntuales en cada organización. Lo importante es dejarlos claros para después poder medir que esos resultados se están obteniendo. Establecer un gobierno de datos robusto con roles, responsabilidades, como lo veíamos anteriormente. Tener la infraestructura adecuada que nos ayude a garantizar que vamos a lograr los resultados de la información. Tener una cultura de datos empresarial. No es solamente, la estrategia de datos no viene a decir ciertos pasos que hacer y con eso se resuelve todo. Necesitamos que los equipos estén involucrados, que quieran estar comprometidos con realmente obtener resultados y por lo tanto la idea es empezar a desarrollar cultura. Eso lo podemos hacer a través de lo que conocemos en Global como cultura hacking o lo pueden conocer como gestión del cambio, que nos ayuda a promover lo que estamos obteniendo como resultados. Garantizar la calidad y privacidad de la información. No podemos descuidar esa parte porque esa es uno de los pilares fundamentales dentro de lo que estamos buscando como estrategia, porque podemos tener una muy buena estrategia, pero si los datos siguen siendo no confiables, nuestra estrategia va a perder peso y uno de los pilares no está siendo sostenible y hace que la estrategia no opere. Empezar a analizar y tomar mejores insights a partir de eso. Y como les decíamos y como veíamos en la estrategia anterior, ver todo lo que es medir e ir mejorando lo que tenemos. No quiere decir que tenemos ya listo todo y que todo está resuelto, sino el mismo día a día nos va a dar cuenta de que hay mejores opciones o ajustes que tenemos que considerar por las temáticas que van saliendo. Esto nos lleva a lo que es la cultura en los datos. En cuanto a cultura en datos, como lo hemos venido mencionando, las personas son muy importantes dentro de la organización para que la estrategia tenga el resultado adecuado. Por lo tanto, es necesario empezar a desarrollar esa cultura para que evolucionen dentro de una organización y puedan empoderarse de los datos y empezar a poder tomar decisiones efectivas. Para lograr eso, lo que tenemos hoy en día es que tenemos casi siempre equipos que tienen resistencia al cambio, que no están hoy en día, se conforman con lo que están haciendo y no buscan un camino para adaptarse. Entonces lo que hay que buscar ahí es empezar a aceptar lo que se puede mejorar y empezar a hacer una adopción de los cambios que estamos buscando hoy en día. También otro de los temas que vemos es que hay equipos que finalmente en el mismo día a día no les deja evolucionar en sus capacidades
y hay falta de habilidades para empezar a tomar mejores decisiones o aprovechar mejor los datos. La idea es empezar a capacitarlos, darles opciones de cómo aprovechar mejor las herramientas, cómo hay casos para analizar otros datos, cómo darle mayor valor a eso. También hay falta de liderazgo y apoyo. Este apoyo no tiene que ser solamente de los stakeholders que existen en una organización, sino también tenemos que pensar que este es un apoyo que tiene que ser en todos los niveles, de que hay la suficiente apoyo para garantizar de que los equipos logren los resultados esperados. Entonces necesitamos empezar a crear líderes referentes, por ejemplo, alguien que es muy experto en manejar alguna herramienta, que maneja muy bien los datos de algún modelo de información, que sean referentes para que apoyen e incentiven a otros a ser de ese mismo tipo referentes y equipos colaborativos para empezar a transmitir ese conocimiento. Hay desconocimiento de una estrategia. Finalmente lo que sucede es que las áreas hoy en día no saben si hay una estrategia en la organización. Muchas veces solamente se acostumbraron al día a día y lo que hay que empezar es a comunicar resultados. Hoy ya viene una estrategia de datos para la compañía, mira los resultados que estamos obteniendo, se generó un nuevo reporte, qué trae, qué nos aporta, tenemos un nuevo modelo de datos y eso va a lograr que la compañía logre los resultados esperados. También es no menor la falta de incentivos. Si los equipos hoy en día están solamente acostumbrados a cumplir con lo que hacen, básicamente la invitación es a crear modelos dentro de las organizaciones o sistemas de recompensas que vayan ayudando a los usuarios a incentivar esa cultura hacia los datos, esa cultura hacia los equipos colaborativos, para que también se sientan mucho más motivados. Por último, y ya para dejar algunas consultas que quieran realizar, en todo lo que tiene que ver con estudio de casos de éxito de empresas que han logrado resultados con lo que menciono, uno de los que siempre presento, porque me gusta también cuando hablamos con clientes y eso, es por ejemplo lo que se ha logrado en Ontadata. Ontada. ¿Qué es lo que sucede? Esta es una empresa de McKesson que el vicepresidente de Recursos Humanos tomó la decisión finalmente de que el equipo que ingresara a la compañía debía trabajar con datos y empezó a desarrollar esa cultura. Él planteó una estrategia de datos basado en tres grandes áreas de fundamento. Una que era aprovechar los datos para mejorar las ventas y el stock de cómo se están haciendo. Hacer la formación de análisis de que los equipos se empoderen de cómo analizar los datos, cómo los interpretan y mejorar así competencias, que es el tercero, donde a través de lograr que las competencias adecuadas mostraran análisis y generaran mejores estrategias para desarrollar mejores precios, mejores servicios y analizar así lo que había a nivel de datos. Eso finalmente empezó a dar resultados y crearon una segunda empresa que es Ontada, que su negocio es la información y tecnología oncológica. Finalmente ellos dijeron, oye, ya tengo datos, mi equipo sabe cómo aprovechar los datos y empezaron a crear esta nueva empresa que le ofrece a sus pacientes en tener mejor acceso a distintos planes o escenarios de cómo hacerse tratamientos, llevar medicamentos que puedan ser más eficaces al momento de salvar vidas y convertir datos en decisiones duraderas. O sea, finalmente, si ellos podían ver el comportamiento de ciertos tratamientos, pueden llegar a una conclusión de cuáles son más efectivos y de esos mismos proponerlos según el tipo de persona. Entonces, eso es algo que después valoraron, se puede compartir y lograr resultados. Esto es algo que se desarrolló, tiene obviamente una infraestructura debajo, esta se hizo con Azure en su momento, tiene también una parte de Snowflake y todo lo que es en GCP. Y obviamente, hoy en día ya le han incorporado inteligencia artificial y machine learning para hacer algunos modelos que ayuden a ver si los resultados esperados para ciertos pacientes pueden predecir algún resultado a futuro. ¿Bien? Este es otro de los claros ejemplos, los han visto ustedes, pero uno los ve como marca, es bueno verlos, cómo ellos también han implementado estrategias de datos y que dan resultados. Amazon, bueno,
Él lo que buscó efectivamente fue mejorar su proceso de logística, aplicó todo el tema de análisis de datos dentro de la organización para poder aprovecharla al máximo, mejorar la eficiencia y cadena de suministros. Hoy en día hasta hay videos de cómo han logrado resultados a través de eso. Walmart es otro de los que me gusta porque finalmente ellos lograron dos grandes cosas. Acá solo está una, pero esta fue que ellos empezaron a mejorar todo lo que es la gestión de inventarios y la cadena de suministro, lograron aplicarla en tiempo real y a través de esa estrategia han mejorado mejor su competencia. ¿Qué es lo que pasa? Walmart hoy en día se dio cuenta que los datos que estaba generando tienen tanto valor en la organización que finalmente lo que logró hoy en día es crear una nueva empresa de datos. Walmart no es solamente retail ahora. Walmart hoy en día también es una empresa que ofrece servicios de datos hacia sus proveedores, ¿sí? Porque les puede decir cómo hoy en día están, cuál es la forma que consumen sus clientes, cómo están consumiendo sus productos y también cómo los están evaluando. Y efectivamente los proveedores pagan por tener esa información. ¿Ves? Entonces, Walmart se dio cuenta que, que el negocio no solamente es retail, sino que los datos pueden ser también algo monetizable. Tesla ya va más a la innovación, a los productos que tiene, es simplemente la recopilación de información en tiempo real, todo el tiempo, de lo que están generando los vehículos en cuanto a lo que es la funcionalidad, seguridad y todo. Entonces, Tesla por ese lado. Y Uber, obviamente, tenemos a otro que, obviamente, a través de la aplicación tiene mucha información, busca una experiencia hacia el cliente a través de ofrecerle la mejor ruta, los conductores que estén más cerca según la evaluación que quieran. Entonces, eso es estrategias de datos aplicables que muestran resultados dentro de una organización. ¿Listo? Eso es básicamente algunos de los ejemplos. Hay muchos más de estrategia de datos. Hoy en día, en Globant venimos apoyando a distintas organizaciones. Principalmente estoy trabajando con los equipos a nivel regional y a nivel global, tanto evaluando las estrategias que están necesitando, como algunas empresas que han desarrollado estrategias y realmente necesitan reforzarlas. Entonces, ese es como el trabajo que venimos haciendo. Bien, eso era a grandes rasgos. Te dejo un espacio si quieren hacer consultas por el tema. Espero que también sea del interés y que les haya aportado un poco más en lo que venimos haciendo. Preguntas, ahí veo una. Por favor, recuerden las charlas en el soporte. Listo. El otro es estrategia dentro de la misma empresa. ¿Han probado el modelo Spotify? Ahí sí no podría decirte si el modelo no lo conozco, efectivamente el de Guilds, no, para la comunicación conozco es la metodología ágil de Spotify, que obviamente lo hizo y maneja tribus y todo, pero esta parte específica no. Ahí ya le he ido contestando una de calidad de datos, la de Safe, creo que esas serán básicamente. Ok, no sé si hay más preguntas por el momento. Listo. Bueno, si no hay, les agradezco mucho el espacio. Espero que la charla que compartimos hoy les haya ayudado también a conocer un poco más de lo que es la parte de estrategias. Con gusto, también hay información para podernos contactar a través de las charlas que hemos estado haciendo y a brindarles y responder cualquier otra consulta que ustedes crean que es importante para conocer un poco más de cómo aprovechar y monetizar datos. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Estamos de vuelta? Bueno, muchísimas gracias, Wilson. Muchas gracias por esta charla tan interesante. Nos encantó ver los distintos casos de empresas tan reconocidas como Uber, como Tesla, Amazon. Espectacular el análisis y creo que todos nos hemos llevado unos valiosos inputs para compartir después
con conocidos, con el que te encontrás, ¿viste? Le decís, mira, yo estuve en una charla con Wilson y me contó esto, que no lo sabías. Y me mata, nos vamos con toda la datita, me mata. Acá de noche, acá un sol. Acá ya está, se hizo la noche, chicos. Después de casi 7 horas de transmisión en vivo desde nuestras oficinas de Globant Montevideo, Uruguay, desde el World Trade Center, Free Zone. Nada, no sé qué decirles, la verdad. Estamos muy agradecidas. Lo hemos dado todo. ¡Ay, qué lindo compartir!